Hola, soy el profesor Emilio Mota de Instituto SENAEM. En esta oportunidad vamos a demostrar el teorema de integración por sustitución o cambio de variable. Es un teorema importante, obviamente, porque es un potente método de cálculo de integrales. Bien, para demostrar ese teorema vamos a necesitar dos teoremas previos. El primero de ellos es el teorema de funciones con igual derivada, que consigna que si dos funciones tienen la misma derivada, va a existir un cierto K real tal que esas funciones cumplen esta relación, es decir, difieren de esa constante. El segundo teorema que vamos a necesitar es el teorema fundamental del cálculo integral, ¿verdad? Digamos, en su versión original, este teorema lo que hace es derivar, dada una función f continua en AB, definimos una función integral y lo que hacemos es derivarla. Para derivar esta función integral de a a x de f de t dt, el teorema fundamental nos dice que esta derivada da como resultado la función f en x, esta función f que está debajo de la integral. Y luego vamos a ver un caso, una generalización, si se quiere, del teorema fundamental, que es el caso en que la función integral es a su vez una función compuesta, es decir, en lugar de x tenemos una función de x en el límite superior de integración. Entonces, en este caso, cuando derivamos esta función integral, obtenemos esta expresión, que es f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Bien, pasamos entonces a enunciar y demostrar el teorema de integración por sustitución o cambio de variable. Las hipótesis son las siguientes. Tenemos dos funciones f y g. La g cumple que su derivada es continua en el intervalo AB y la f debe ser continua en el intervalo mm, siendo m minúscula y m mayúscula mínimo y máximo absolutos de la función g en el intervalo AB. Bueno, todas estas hipótesis están para garantizarnos que esta función que va a aparecer acá en esta integral sea ella una función continua en el intervalo AB. Entonces, la tesis es esta fórmula, que es la fórmula de sustitución o cambio de variable, como decíamos. Es decir, que la integral de a b de esta composición de funciones multiplicada por g', ¿verdad?, nos va a dar como resultado esta otra integral que está acá. Como ustedes ven, todo ese proceso de cambio de variable, ¿verdad?, estamos integrando en una variable t y pasamos a integrar en una nueva variable u, implica un cambio importante de la expresión, e inclusive lo podemos ver acá en los límites de integración, que no se mantienen, pasan a ser nuevos límites de integración. Bien, en fin, entonces vamos a demostrar esa fórmula. Para demostrar esta fórmula vamos a definir dos funciones f y g, que vamos a poner f y g mayúscula. Ambas de ellas son funciones integrales. ¿Cómo hago para definir estas funciones integrales? Bueno, miro el primer término, el primer miembro de la fórmula y defino la función integral colocando en el lugar de b una x. Y ahí tenemos la función f de x. Para la función g hacemos el mismo proceso. Tomamos el segundo miembro de la igualdad y en lugar de la b colocamos una x. Entonces tenemos esta función integral. Una vez que tenemos definidas estas dos funciones f y g, el paso siguiente de la demostración consiste en derivarlas, ¿verdad? Y es acá donde entra en juego el teorema fundamental, en estas dos versiones que tenemos consignadas acá. Entonces, al derivar f' de x, o al derivar f de x, o sea, al obtener f', obtengo esta expresión, ¿verdad?, sustituyendo en lugar de la t la variable x. Cuando derivo la función g, estamos en la versión compuesta del teorema fundamental, entonces tengo que sustituir esta función que está en el límite superior de integración en la variable u.
o sea, f de g de x, y a su vez multiplicar por la derivada de g. Entonces, una vez que tengo ambas derivadas, observo que esos dos resultados me dieron exactamente iguales. Es decir, las dos derivadas de las funciones f y g son iguales. Entonces ahí es donde entra en juego el teorema de funciones con igual derivada, ¿verdad? Entonces, al ser iguales estas derivadas, por ese teorema va a existir una k real, una constante real, tal que f de x es igual a g de x más k. Que esto lo decimos también de la forma que f y g difieren en una constante. Bien, entonces, reescribiendo esta igualdad, o sea, colocamos quién es f y quién es g, la escribimos de esta forma. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hallar el valor de k. Para hallar el valor de k el proceso es el siguiente. ¿Ya? Tomamos un valor conveniente de x, que es x igual a a, y sustituimos en los dos miembros de esa fórmula. Entonces me queda la integral de a de este lado, de esta expresión, y acá tengo la integral de g de a g de a. Como ustedes saben, ambas integrales son nulas, ¿verdad? Lo cual nos lleva entonces a deducir que el valor de k vale 0. Reescribo esta igualdad colocando el valor de k, como es 0 obviamente no aparece, y obtengo esta expresión. Entonces, por último, tomando otro valor conveniente, en este caso el valor x igual b, observamos que obtenemos esta expresión, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Bien, entonces espero que les haya quedado clara la definición, la demostración, del teorema de sustitución. Es un teorema, como dijimos, muy importante porque nos permite un potente método para calcular integrales. Nos vemos hasta el próximo video.